Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero dedicar este video para aquellas personas que están comenzando en su fe cristiana y quieren aprender un poco más cómo tener un buen devocional cada día para tener un tiempo con Dios. Digo esto porque ustedes saben que muchas veces como líderes o pastores estamos presionando a la gente para que tenga un tiempo con Dios cada día, que tenga un devocional cada día, pero muchas veces cuando comenzamos nuestra vida cristiana no sabemos muy bien cómo tener un devocional. Entonces lo que yo quiero compartir en este video es algunas cosas que a mí personalmente me han servido y que pueden también ser de bendición para sus vidas. Si es que está comenzando su vida cristiana o si ya tiene algunos años en la iglesia, también hay algunas cosas interesantes que les puede servir, así que les pido que miren este video hasta el final. Lo primero que nosotros podemos hacer y que debemos hacer sería orar, tener un tiempo de oración con Dios. También es algo que sucede que muchas veces no sabemos qué decir, cómo orar, cómo podemos conversar con Dios. Para eso me parece muy importante remitirnos a aquel ejemplo que Jesús mismo nos dio en el Sermón del Monte cuando habló de la oración, en lo que se conoce comúnmente como el Padre Nuestro. Esto está en Mateo 6, desde el 9 hasta el 13, está la oración del Padre Nuestro. Ahí vamos a aprender algunos principios de cómo hablar con Dios. Jesús comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto quiere decir que en nuestra oración nosotros podemos incluir un tiempo de alabanza a Dios. Un tiempo de alabanza reconociendo lo que Dios es, la santidad de Dios, la grandeza de Dios, tal vez agradeciendo lo que ha hecho en nuestra vida, reconociendo la gracia de Dios en nosotros. Podemos eso incluir en nuestra oración, un tiempo de alabanza. Jesús luego de eso dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto quiere decir que en mi oración yo debo incluir peticiones en cuanto al reino de Dios. Peticiones para que el reino de Dios, para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra, en este mundo. Esto incluye que en mis oraciones yo voy a pedirle a Dios por mi iglesia, donde estamos haciendo la obra de Dios. Voy a pedirle a Dios que me enseñe cuál es la manera correcta de servirle a Él. ¿Qué cosas puedo hacer hoy en este día para aportar un poco para que el reino de Dios crezca? Pedirle a Dios que me dé la capacidad de hablar a otras personas de la palabra de Dios, del Evangelio. Es decir, pedir las cosas de Dios, concentrarnos en pedir las cosas de Dios. Luego notemos que Jesús, después de esto, después de alabar a Dios, de pedir por el reino de Dios, por la voluntad de Dios, Él dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Es decir, también tiene que incluir en nuestras oraciones nuestras peticiones personales. Vamos a pedirle a Dios: ¿qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué nomás representa el pan de la oración de Jesús en mi vida? Necesito pedir sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi administración, en mi economía, qué sé yo, necesidades emocionales, psicológicas, problemas con las personas que yo quiero, las personas que yo conozco, mis amigos en la iglesia, qué sé yo. Pedir también las cosas personales. Ahora, pero sí notemos que para Jesús esto no era la prioridad, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestras oraciones nos levantamos y pedimos, pero veamos aquí el modelo de Jesús. También incluye alabanza, también incluye pedir, pero por las cosas del reino de Dios. Y luego sí también pedir por nuestras necesidades personales. También dice la oración de Jesús: perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es muy importante porque vamos a pedir por nuestra situación espiritual. ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual en ese aspecto? Señor, perdónanos nuestros pecados. Vamos a reconocer en nuestras oraciones que hemos fallado a Dios, que hemos pecado, porque todos, sin excepción, en alguna otra manera estamos fallando y desobedeciendo a Dios. Entonces vamos a pedir aquí a Dios que nos perdone, que nos limpie, ¿sí? Pero al mismo tiempo Jesús incluye: así como nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Es decir, también vamos a examinarnos cómo está nuestra vida. Vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados, pero vamos a también examinarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros también en cuanto a eso? Al amor, al perdonar a los demás, a la misericordia. Es muy importante examinar también nuestro corazón para hacer una petición así a Dios, ¿no? Bien, yo pienso que así nosotros podemos tener, lo primero, un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios. Pero esto no es lo único. Recordemos que en una conversación tenemos que también esperar una respuesta. Entonces yo pienso que en medio de nuestra oración vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que nos enseñe lo que tenemos que hacer, y vamos a esperar interiormente que Jesús nos responda lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces vamos al segundo paso de este tiempo especial con Dios, que tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. Aquí es muy importante, si nosotros estamos comenzando nuestra vida cristiana y tal vez no conocemos mucho de la Biblia, yo personalmente recomendaría, y yo sé que muchos van a recomendar, empezar leyendo los evangelios. Los evangelios son la clave para empezar desde ahí, para partir de ahí el conocimiento de toda la Biblia, porque ahí vamos a conocer la palabra de Jesús específicamente, y vamos a ver cómo Jesús nos va a ayudar después a entender cualquier otra parte de la Biblia. Entonces, si estamos comenzando nuestra vida de lectura de la palabra de Dios, comencemos por los evangelios. Yo recomiendo también que hagamos una lectura sistemática de la Biblia, sino que un día cojamos un capítulo aislado por un lado, otro día otro capítulo por otro lado, y así cada día. Tal vez vamos haciendo una lectura sistemática. Empecemos por un libro y no dejemos hasta terminar este libro de la Biblia. ¿Sí? Es mi recomendación. Ahora, cuando nosotros leamos la palabra de Dios, vamos a hacer también ciertas cosas muy importantes. Nosotros en la misión Livencel llamamos a esto el proceso de observar, entender y aplicar, que es muy importante. Lo primero que vamos a hacer al leer la palabra de Dios es observar. Voy a leer el texto bíblico, voy a leerlo 2 o 3 veces para comprender claramente qué dice ese texto bíblico. Voy a leerlo algunas veces. Voy a tener un lápiz en mi mano. Con este lápiz yo voy a subrayar aquellas cosas que me parecen importantes en el texto bíblico. Si es que nosotros podemos tener lápices de colores, sería mucho mejor, o marcadores con diferentes colores para resaltar, sería mucho mejor, porque podemos crear el hábito de resaltar nuestra Biblia con un color diferente para cada tema diferente que la Biblia esté haciendo. Un ejemplo, puedo tener un color rojo y con ese color rojo voy a subrayar todo lo que me diga alerta. Eso no debo hacer yo. Yo veo en la Biblia algo que estoy leyendo y digo, eso no debería yo hacer. Lo voy a subrayar con un color rojo, como un cuidado, alerta, ¿no? Cuando veo algo en la Biblia, es algo que yo personalmente hago que tiene que ver con mi desarrollo espiritual, con mi vida espiritual, con lo que yo tengo que hacer o esforzarme, uso el color verde. Yo personalmente no uso mucho la Biblia impresa. Como ustedes saben, si han visto otros videos en mi canal, he mostrado cómo usar aplicaciones para celular, para tablet, en Android, para usar también y estudiar la Biblia. Entonces ahí yo tengo una gama muy extensa de colores para poder marcar mi Biblia o poder poner comentarios y cosas por el estilo. Pero si no, si ustedes usan la Biblia impresa, tratemos de tener siempre lápices de colores para subrayar por temas. Otra cosa que voy a hacer al observar el texto bíblico es responderme preguntas. Por ejemplo, ¿quién escribió este texto bíblico? ¿A quién se escribió este texto bíblico? ¿Quién está actuando en esta historia? ¿En dónde está ubicada esta historia que estoy leyendo? ¿Cuándo se desarrolla esta historia? ¿Por qué? ¿Y cómo? Todo eso voy a tener que preguntarme cuando estoy leyendo y observando los detalles del texto bíblico.
Otra cosa muy importante que tal vez es algo que vamos a ir desarrollando con el tiempo es tratar de comprender qué tipo de lectura es la que estoy leyendo en ese texto. Tratar de diferenciar un poco, ¿es un texto que me habla de historia? ¿Es de pronto una carta que se escribió de algún apóstol? ¿De pronto es un texto de poesía? ¿O es un texto de profecía, por ejemplo? Porque es muy importante saber que cada tipo de lectura yo la voy a entender de diferente manera. Y no necesitamos saber mucho de las ciencias de la interpretación bíblica para comprender que cuando yo leo una poesía es muy diferente que cuando leo un libro de historia. Eso lo hacemos en nuestra vida diaria. Es muy diferente cuando leo un cuento de ciencia ficción que cuando leo el periódico, por ejemplo. En nuestra vida diaria sabemos que lo leemos con una diferente disposición. De igual manera es en la Biblia. Preguntarnos qué tipo de lectura estoy leyendo. ¿Es una carta que escribió el apóstol a una iglesia? ¿Es un libro de historia que me está relatando algo que sucedió? ¿Es un proverbio que está en el libro de Proverbios, por ejemplo? ¿O es una poesía del libro de los Salmos? Para tratar de tener una diferente disposición para entender cuál texto estoy leyendo. Eso me lleva al segundo paso de este proceso. Primero observar, segundo sería ya entender. Preguntarnos un poquito más ya qué mismo es lo que este texto quiere dar a entender. ¿Qué es lo que ese autor quiso comunicar a sus lectores en ese tiempo? En este proceso, cuando nosotros observamos el texto, es importante que nos demos cuenta si es que hay palabras que tal vez nosotros no comprendemos el significado. Esas palabras nosotros vamos a inmediatamente buscar en un diccionario, pero no cualquier diccionario, sino un diccionario bíblico que nos enseñe qué significaban esas palabras en el contexto en el que fueron escritas. Para eso, si es que nosotros, como yo decía, estamos comenzando nuestra vida cristiana, tal vez no tenemos todavía un diccionario bíblico, pero es importante ya ponernos la inquietud de algún rato conseguirlo, o de buscar en las herramientas digitales cómo conseguir también un diccionario bíblico. También voy a buscar las palabras que me parecen importantes en este texto, voy a buscarlas en una concordancia. Muchas Biblias hoy en día tienen al final de las Biblias tienen una concordancia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar, la concordancia lo que nos ayuda es para buscar esa palabra y nos va a mostrar los diferentes versículos en toda la Biblia en donde se repite esa misma palabra. Por eso nosotros vamos a poder ver qué significado tuvo esa palabra en cada momento. Y esto nos va a poder ayudar un poquito más para entender qué quiso decir el autor al usar esa palabra. Otra cosa muy importante que vamos a hacer para entender el texto bíblico es también chequear un poco el contexto en el que fue escrito. Fijarnos un poco los versículos que tenemos antes y los versículos que tenemos después de ese texto bíblico, para así nosotros poder entender un poco en el contexto en el que fue ubicado ese texto. Recordemos que hay una norma de la interpretación bíblica que dice el texto sin el contexto a veces es solo un pretexto. Después de que ya hemos entendido el texto bíblico, nosotros vamos a pasar al tercer paso, que es el paso de aplicar. ¿Qué hacemos en este paso? Aquí, después de que ya sabemos cuál es el mensaje de ese texto, vamos nosotros a preguntarnos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Hay un ejemplo que debo seguir cuando leí ese texto? ¿Hay un pecado que tengo que dejar? Después de leer ese texto, comprendí que hay un pecado que tengo que dejar. ¿Hay una oración que puedo hacer en mi vida y aplicar en mi vida? ¿Hay un mandamiento que debo obedecer en mi vida? ¿Hay un desafío para mi vida? ¿Hay una promesa de Dios para mi vida? ¿Hay un nuevo concepto que yo no conocía doctrinalmente, teológicamente, para mi vida, que debo aceptar y debo comprender? En sí, el aplicar es eso. Entonces, prácticamente en mi vida diaria, ¿yo qué tendría que hacer después de leer ese texto? ¿A dónde me lleva a mí
la lectura de ese texto. ¿Qué desafíos me presenta? ¿O qué cosas importantes me ayudan para mi vida diaria? Aquí al aplicar tenemos que tener un poco de cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, no debemos aplicar normas culturales que no tienen que ver con las normas morales de Dios. Hay veces que en la Biblia nosotros vamos a encontrar normas que eran culturales para esa época, históricas, más bien eran cosas de aquel tiempo que de pronto no tienen nada que ver con la ley moral o ética de Dios. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Y esto se dará especialmente si leemos a veces textos del Antiguo Testamento. Todas estas cosas que tienen que ver con la interpretación bíblica vamos a seguirlas tratando en algunos videos posteriormente. Por eso yo les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y ahí podrán ver otros videos al respecto. Incluso en otros videos voy a también hacer un pequeño ejemplo de cómo tener este tiempo personal con Dios. Y tercero, mejor dicho, lo último que vamos a hacer, y hemos hecho primero orar con Dios. Después de leer la Biblia hemos practicado estos 3 pasos, que es observar, entender y aplicar. Y vamos a hacer una última cosa más, una quinta cosa aquí, que tiene que ver con responder nuevamente a Dios en oración. Pero ¿por qué es importante esto? Porque en el paso de aplicar, nosotros hemos ya visto muchas cosas que Dios nos dice a nosotros, a nuestra vida. Entonces vamos a orar en base a eso, en base a lo que vamos a aplicar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría para poner en práctica lo que hemos entendido. Vamos a darle a Dios gracias si es que algo muy importante, una promesa de Dios encontramos en el texto. Vamos a orar a Dios respondiendo de todo lo que Él nos pide. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la guía para encontrar cómo aplicar, cómo poner en práctica lo que ya descubrimos en el texto bíblico. Entonces, después de eso, yo podré tener un día, si es que lo hacemos en la mañana, tendré, no sé, un día más fortalecido por Dios y lleno de la motivación para obedecer a Dios. Ahora, yo quiero dejar aquí claro que todos estos pasos que yo les doy no son una regla. La Biblia no es que nos enseña una doctrina específica de cómo tenemos que tener un devocional. Solo son algunos consejos que personalmente yo puedo transmitirles y que les pueden ser de mucha bendición si ponemos esto en práctica. También recordemos que la Biblia no nos habla de tiempos especiales, no nos dice si es mejor en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo creo que tenemos que hacerlo en el momento en el que sabemos que no vamos a tener distracciones, que vamos a estar con nuestra mente tranquila para concentrarnos solamente en tener nuestro tiempo especial con Dios. Como digo, en siguientes videos hablaremos un poquito más al respecto. Yo les doy gracias por ver este video y les pido como siempre que se suscriban a mi canal. Solo denle clic ahí en suscribir. Si tienen dudas, comentarios, cosas que podemos explicar un poco más, pueden comentar aquí en la caja de comentarios. También pueden buscarme en mis redes sociales como Cibersaulo, en mi página del Facebook, en mi blog personal www.cibersaulo.blogspot.com, y podemos seguir estando en contacto. Les doy gracias por ver este video y que el Señor